días, queridos maestros y padres. Estamos muy contentos de estar con ustedes en un nuevo seminario. El día de hoy vamos a tener un seminario muy interesante que es la educación sexual en el hogar. Como ustedes saben, a través de estos seminarios tratamos de darle una instrucción no solamente a los padres, sino también a los líderes en cuanto a qué temas podemos tratar dentro de la iglesia. El tema de la sexualidad era un tema muy tratado antes. Algunas cosas en la iglesia han desaparecido. Por ejemplo, antes se hablaba acerca de la educación sexual a los niños, especialmente cuando estaban en la adolescencia. Los pastores nos reunían, las esposas de los pastores, personas, los maestros de las escuelas adventistas, aún en la universidad nos reuníamos y se tocaban esos temas. Yo tenía 14, 15 años. Y esos temas, a veces se hacía un desayuno y donde solamente eran jóvenes y jóvenes preadolescentes, y entonces tocaban esos temas sin la presencia de los padres. Hoy día esas cosas han desaparecido. Lo que sé y lo que comparto con ustedes es que si ustedes van a tocar algún tema de sexualidad en la iglesia, o ahora a través del Zoom, que lo estamos haciendo en algunas actividades, tienen que tener cierto cuidado porque los padres tienen ciertos prejuicios o ciertas limitaciones en cuanto a la educación sexual. Es por ello que hace algunos días estuve en una reunión y se estaba hablando acerca de la sexualidad. Hoy día me quedé muy consternado, estaba viendo este material para ustedes, pero vi muy consternado que mucho de las modas para el próximo año los varones van a usar mucha ropa de mujer, vestidos, eh, conjuntos femeninos. Y creo que, y también eso me sorprendió mucho porque honestamente nos damos cuenta que el mundo está yendo de mal en peor. Y también son temas que no se tratan en la iglesia. En una de las reuniones que nos tocó participar, se presentó una foto de unos jóvenes con los cabellos pintados, la ropa extravagante, y se pedía que no se criticara. Es verdad que no debemos criticar porque la crítica no es un arma que Dios usa, pero si a tu iglesia llegan personas homosexuales, lesbianas o con ropas indecorosas, los jóvenes de tu iglesia, es porque tienes que reconocer que tú como líder, como maestro, el pastor mismo tiene que reconocer esos temas no se han tocado. Antes se hablaba, el púlpito se decía acerca de la ropa, el maquillaje, ¿no? Inclusive tengo una experiencia con un pastor que cuando nosotros hacíamos entrenamiento, los maestros de la iglesia usaban maquillaje, ¿no? En una de las iglesias que me tocó dirigir, y le dije al pastor, usted debe hablar sobre el maquillaje. Y el pastor me dijo, mira, eso es un problema porque mi esposa misma usa maquillaje. Entonces, hay cosas que se llegan a tener dentro de la iglesia, es porque esos temas no se tocan. Ahora, cuando uno va a tocar un tema, cualquier sea el tema, sea la sexualidad, sea el lesbianismo, sea la homosexualidad, sea cualquier tipo de tema, tenemos que siempre actuar con prudencia, con amor, como Jesús lo haría. Si tú tratas de imponer tus ideas, porque el punto es que cuando tú enseñas un tema, no debes imponer tus ideas, debes imponer cómo Dios lo ve, cómo Dios ve las cosas. Dios no ve a las personas como gay o lesbiana, Dios la ve como un hombre y una mujer. Y la base de todas las historias y de todos los temas siempre tiene que ser la creación. Como Dios ha creado las cosas, así son. Nadie puede cambiar las cosas por sus inclinaciones, por sus opiniones, No puedes cambiar las cosas por tu capricho. Las cosas en el universo hay reglas, hay leyes. Por eso el sol sale cada mañana y la luna cada noche, si no sería una catástrofe. Y las cosas cambiarlas producen catástrofe. Las cosas que Dios cambia, si tú quieres cambiar las cosas que Dios ha creado, se hace una catástrofe. Nada que Dios
ha creado bueno y se ha querido cambiar, ha sido un éxito. Todo ha sido siempre una catástrofe. No, por eso nosotros no podemos cambiar las cosas, tenemos que nosotros tener siempre la prudencia, tener siempre, leer qué es lo que Dios espera, ser usado por Dios a través de la oración, ¿verdad? Nosotros tenemos que amar, este seminario no es para odiar a nadie, es simplemente para que tú pongas las cosas como Dios las ve, como Dios las ha enseñado. Así el niño y el adolescente tendrán la mejor información. Los padres tienen que ser siempre los primeros maestros. Nosotros solamente somos los asistentes y ayuda para ellos. A veces nosotros damos más información acerca de Dios que los propios padres. Pero cuando los padres no asumen esa responsabilidad, tristemente tenemos que asumirla. Y tenemos que, digo tristeza porque los padres se oponen, ¿cierto? Recuerdo mucho, cuando vine a Norteamérica, una mamá me dijo, a mí yo sé cuáles son los valores que tengo que enseñar a mi hijo. No quiero que nadie le enseñe los valores. Claro, en tu casa te puede enseñar los valores, pero en la iglesia aún no enseña. Pero nosotros tenemos que presentar la Biblia como es. Recuerdo mucho una hermana que tenía un hijo, eh, ya estaba en la edad difícil, entre los 14 15 años, y un día aparece con el pelo así punk y una argolla, y la hermana, todos nos sorprendimos porque ese niño había venido no sé mucho de un país sudamericano y de repente dio un cambio. Y lo vimos con sus trajes así de punk, con los pelos parados. Y la hermana le dijo a su esposo, no me regreso a mi país. Así que esa noche tomó ella, lo llevó a la iglesia, oraron con él. A la siguiente semana ella retornó a su país y no regresó más. Ella cuando llegó allí las cosas cambiaron y yo le digo, no hubiera sido tan lejos, pero su hijo dio un cambio. Volvió a la normalidad, dejó los aretes, dejó los peinados y hoy día trabaja como anciana en una de las iglesias. El punto, cuando tú hablas un tema tan delicado, tienes que, en Norteamérica sobre todo, hay que tener cierto permiso, tienes que haber leído mucho, casi haber llevado muchos seminarios, ver los puntos de vista de la iglesia adventista, porque es importante conocer los puntos de vista. Tú no vas a dar tu opinión personal, tú vas a dar una opinión como Dios se lo ha dado a la iglesia adventista del séptimo día a través de la Biblia y a través del espíritu de profecía. No podemos cambiar las cosas porque sería un desastre. Y eso es muy importante porque hoy día las cosas malas son buenas y las cosas buenas son malas. Hay libros que se lee a los niños en pre-K o inicial, se leen libros donde al niño se le dice, Carlos tenía dos mamás. Una hace el rol del papá y la otra de la mamá. Y los líderes no están informados, solo aquellos que trabajan en los, en, en los centros educativos infantiles pueden darse cuenta del material. Los rompecabezas que vienen para los niños, vienen niños con dos mamás o niños con dos papás. ¿No? Y en el mismo libro dicen, Juana tiene dos papás, uno hace el rol de mamá y el otro el rol de papá. Entonces son temas que tú tienes que tocar. Pero es mejor que como líderes nosotros y maestros hablemos con los padres, porque los padres también, y vamos a ver en este video cuáles son algunas de las cosas que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Pero una cosa es bien clara, si tú no le das la información correcta, puede venir cualquier persona de la calle, cualquier persona que está fuera, cualquier amigo, incluyendo personas dentro de la iglesia, que pueden darle una mala información al niño y alejarlo de lo que es incorrecto. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes de decir las cosas como son. Hay temas que tú tienes que tocar como la familia, el matrimonio, a veces la sexualidad, porque son temas que la Biblia trata. Entonces vamos a empezar nosotros este tema diciéndole a ustedes que deben llevar muchos seminarios, especialmente seminarios de adventistas, no de otra denominación.
incluyendo, si tú vas a invitar a un médico, una enfermera, para que toque esos temas, tú tienes que ser 100% adventista, porque de aquellos que han invitado a personas que no son adventistas, que no profesan nuestra fe, van a enseñar cosas cerradas. Te lo digo por la experiencia. En un lugar invitaron a un pastor, a un médico, era muy famoso, él no era adventista, era amigo de adventistas, pero él vino a decir las cosas como médico. Y él recomendó a los muchachos usar preservativo y a las muchachas también. Y fue un caos. Por eso te digo, cuando tú vas a invitar a una persona o vas a tocar este tema, en primer lugar tienes que encomendarte a Dios, tienes que tener una buena información, tienes que decir las cosas como Dios espera. Y cuarto lugar, tienes que haber leído lo que la Iglesia Adventista, a través de sus tantos seminarios, ha desarrollado acerca de este tema. No puedes decir una cosa que va en contra. Hacer algunos fundamentos bíblicos de la sexualidad lo encontramos en la creación. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. En Génesis 1:11 se dice que produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. O sea que la misma, la historia de la creación te habla acerca de la sexualidad, te habla del crecimiento, te habla de la reproducción. Los maestros sabemos que antes de llegar a la reproducción humana, el niño tiene que saber cómo crece una planta, crecimiento, cómo crece, un crecimiento, la reproducción de los animales, y luego llegamos a la del hombre para que el niño se vaya familiarizando con el vocabulario. Ahora, como te digo, eso depende de la edad. Un niño de infantes puede estudiar las plantas, un niño de primarias puede estudiar los animales. Entonces, cuando el niño va creciendo, se va usando ese vocabulario como procreación, reproducción, semilla, crecigénero, eso se va desarrollando. En Génesis 1:20 también dijo que Dios, que las aguas, los seres vivientes y las aves también tenían que producir, ¿no? Y todas las cosas que Dios las hizo a través de su palabra. Hay que entender en primer lugar que la sexualidad es un don de Dios, es un regalo. Es una entrega integral, es la parte emocional, hay una parte física, una parte espiritual, porque los dos están casados, supuestamente. La relación sexual se produce cuando dos personas se han casado, han hecho sus votos ante Dios. Hay una parte física, una parte social, cultural, ¿verdad? Hay una entrega del cuerpo y el alma y el espíritu dado a los hombres para glorificar a Dios y que el hombre sea feliz. O sea, cuando uno se casa es un testimonio de fe. Como el matrimonio lleva el hogar, es un ejemplo para los matrimonios y para los mismos niños de la iglesia que ven que una pareja se ha casado y están ellos en armonía con Dios, viviendo una vida dedicada y fiel a Dios. O sea, que cuánto abarca el punto de que los niños siempre tienen que, cuando hay un matrimonio, deben ser los primeros, en la iglesia cuando hay un matrimonio, deben ser los primeros en ser invitados porque ellos deben ver que una pareja decidió unirse y recibir la bendición de Dios, hombre y mujer. Aquí no vamos a entrar en detalles, que no, que los tiempos han cambiado, que hay que aceptarlos, que no hay que criticarlos, no. El matrimonio que Dios hizo con Adán y Eva fue un hombre y una mujer. Cambiar eso es un desastre. Y eso hay que enseñarlo. Cuando tú enseñas a los niños de la familia, tienes que enseñarlo como la Biblia dice, hombre y mujer. No más, o sea, no más. Y eso es muy importante, por eso nosotros tenemos que hablar, a veces los maestros, hablar y vamos a darle algunas ideas con respecto. ¿Cuál es el propósito de la sexualidad? La procreación. Y Dios bendijo y dijo, fructificaos y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y enseñorear sobre los peces del mar, en los aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios quería que hubiera descendencia. Aparte, en Proverbios 5:18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. O sea que iba a haber una alegría. Y eso es importante. La procreación era para que existiera. Ahora hay un límite porque no vas a tener 10 hijos tampoco.
Tiene que haber un límite de acuerdo a la situación económica de la persona, la salud de los padres, porque eso es bien importante. A veces hay hermanas que tienen 4 hijos, y 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos, y están tan delicadas de salud porque ellas han procreado muchos niños. Entonces, ahí, por eso, el tema de la sexualidad es un tema bien dedicado, ¿no? Ahora, también la sexualidad es en el matrimonio, como te he dicho, y es una cosa que hay que enseñar a los niños, porque hoy día la televisión, a través de las películas, a través de las canciones, a través de la vida de los mismos actores, actrices, deportistas, que los niños admiran, eh, dan malos ejemplos. Y yo, como te digo, Satanás tiene más gente preocupada en que los jóvenes arruinen sus vidas, en que los niños arruinen sus vidas, eh, a través del mal ejemplo. Se ven películas como Titanic, el muchacho se conoce con la misma muchacha en el mismo día, porque no vamos a ocultar lo que la televisión presenta. En menos de 24 horas las cosas pasan tan rápido, y entonces no es lo correcto. Por eso tenemos que analizar lo que los niños ven, analizar lo que ellos leen, analizar lo que se está presentando en la televisión, para nosotros decir las cosas como Dios espera. También es una alegría para la pareja, es una satisfacción la sexualidad del matrimonio, ¿no es cierto? Abarca mucho el área, y los padres conocen esta función, ¿no? Pero también la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aunque fuera viejo no se apartará de él. O sea, que parte de la educación no solamente es la educación religiosa, enseñarle de Dios, enseñarle el sábado, enseñarle los nudos, también es necesario enseñarle la sexualidad. Que como padres tenemos que enseñar la sexualidad de acuerdo al nivel en que el niño va creciendo. Empiecen con una plantita, cómo crece, cómo se reproduce, las flores también, en los animales, para llegar al ser humano. Ahora, en primer lugar hay que entender lo que es instruir. Instruir es guiar, orientar, educar, modelar y dirigir. En este caso, los padres, a través de su matrimonio, están modelando, están guiando, están dando un buen ejemplo, están educando y están dirigiendo a sus hijos a que sigan sus pasos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta siempre. Cuando tú das una instrucción, y esto es lo más fácil que he podido encontrar, es que nosotros instruimos en una parte espiritual. También lo hacemos en una parte emocional. Aparte para el aspecto físico, también le explicas, la parte intelectual y la parte social. ¿Por qué es importante tener en cuenta estas áreas? Eh, ¿Por qué es importante? Porque nuestros niños se relacionan con personas de diferentes familias. Cuando el niño se relaciona, encuentra personas así, por ejemplo, pareja de esposos que no son casados pero conviven juntos, ¿verdad? Pueden inclusive encontrar personas que realmente son del mismo sexo. Conocimos una niña que tenía su madrina, y su madrina tenía su pareja que era del mismo sexo, que la estaba cuidando a ella. Entonces, ustedes ven que tenemos que instruirlo, porque nuestros niños se relacionan con personas fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia él puede ver esa armonía, cuando hay padres, la papá, la mamá, no hay tantos conflictos, pero también puede ser que encuentre dentro de la iglesia parejas que tengan conflictos. Pero cuando el niño sale de la iglesia, es un mundo que el niño tiene que estar preparado. ¿Por qué? Porque nosotros nos relacionamos indirectamente, nos relacionamos y directamente con personas que tienen diferente punto de vista. Puede tener una compañera, la misma maestra puede ser lesbiana, homosexual, o cualquier género que ha decidido llevar su vida. Inclusive en el trabajo, los clientes, las personas, los maestros. Nosotros nos relacionamos con todo tipo de personas y diferentes culturas. Por lo tanto, aquí el niño tiene que saber qué es lo que Dios enseña.
a través del estudio de la Biblia, cómo Dios ve una familia, cómo Dios espera que un joven conserve su sexualidad, cómo debe desarrollarla. Entonces el niño necesita esa información, porque si ven la televisión, ven películas que rompen lo que la Biblia dice. Entonces, si el niño no tiene esa información, él acepta esa información negativa. Pero ahí cumplen la función los padres y los maestros de decir a su niño, eso que tú viste no es correcto. Mira lo que la Biblia dice. Al final, ¿no es cierto? La Biblia debe predominar la enseñanza. Por eso, cuando tú instruyes a un niño, cuando tú estás asumiendo el rol de líder, y el rol de líder no es solamente darle una información espiritual, es lo que a veces se cree, pero no. Nosotros damos una información intelectual, emocional, física y social. O sea, el mensaje de Dios llega a todas las áreas, porque donde el niño llegue y donde entre, él va a saber reconocer si es correcto o incorrecto. Si el padre, el maestro, el líder, el pastor no da esa información, ténganlo por seguro que el niño va a aceptar lo que la mayoría piensa. Y nosotros sabemos que el pueblo de Dios siempre era un pequeño grupo que se oponía a todo el mundo que estaba olvidado por Satanás. El pueblo judío decía no vestirse con ropa de mujer, no podías tener relación ante el matrimonio, no podías salir embarazada, no podías acostarte con un hombre, como si te acostaras con una mujer, y toda esa secuencia. El pueblo de Israel mantenía esos pensamientos. Los demás pueblos, a través de la arqueología, vemos que los demás pueblos tenían diferentes puntos de vista. Pero el que debe prevalecer es el pensamiento de Dios. Por lo tanto, tienes que recordar la parte espiritual, la parte emocional, la parte intelectual, la parte física y la parte social. Esa es la información que tú le das al niño. Y el niño donde llegue va a saber qué cosa discernir. Moisés fue criado en, en Egipto, pero su mamá le enseñó 12 años. Y cuando él llegaba, dice, el espíritu de profecía llegaba, sabía que no las cosas que debías hacer y las que no debía hacer. No fue perfecto, pero él lo hizo, ¿verdad? Y son cosas que uno tiene que orientar. Si el padre da una información correcta, y no es una cosa de una hora, es una información frecuente y diaria. Es una información permanente, y más cuando los niños están entre los 12, 13, 14, 15 años. Los padres ya deben tocar temas más amplios, porque te digo, la televisión, las películas rompen la inocencia, las conversaciones, ¿no es cierto? La música misma, y entre tantos otros factores influyen en los niños. Por lo tanto, la instrucción debe ser apropiada. ¿Cuáles son los resultados de la instrucción? La persona tendrá valores. El niño y la niña se van a saber valorizar. No van a ser juguetes de otras personas. Y sobre todo van a tener principios, que eso es algo muy importante. Tendrán valores y principios que saben desarrollarse, porque los niños no toda la vida van a estar en la iglesia, los niños no en toda la semana no están en la iglesia, ellos están en diferentes lugares y las tentaciones son grandes. Si no, tú sabes historias como las sé yo, de personas que realmente han cometido grandes errores. Algunos han sido tomados por muy inocentes porque no se les habló, ¿no es cierto? Tristemente no se los habló, ¿no es cierto? Y son temas que los padres y en la iglesia se deben tocar ciertos temas, dar esa orientación, porque es necesario. Toda información es necesaria y es buena. ¿Cuál es la instrucción del niño? Al niño se le enseñan los valores morales. A los niños se les enseña, se le amonesta sobre lo cual es incorrecto. Se le advierte sobre las consecuencias, que es bien importante. ¿Qué pasaría si cuando el niño ya está entre los 14 y 15 años se hacen temas, como hemos visto en los otros seminarios, temas reales? Por ejemplo, Alicia va a tener relaciones sexuales con su novio. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces puede ser las consecuencias un embarazo, una enfermedad venérea,
¿verdad? O simplemente que ella va a estar ya, el muchacho no quiera continuar su relación sentimental con ella y ella tendrá que callarse porque no puede hablar, ¿no? Entre tantas consecuencias que pueden haber. Realizar el gozo de seguir instrucciones de Dios, porque el niño tiene que sentirse feliz porque obedeció a Dios. Al no, por ejemplo, una muchacha dice no a una relación sexual, ¿cierto? Entonces ella tiene que sentir gozo porque está haciendo lo que Dios le ha pedido y necesita instrucción con respecto a la sexualidad. En la Biblia hay muchos casos de personas que no se les enseñó la sexualidad. Por ejemplo, la hija de Dina, la hija de Jacob, Dina salió y se fue con un príncipe que era pagano y él la forzó a tener relaciones y él no se pudo defender y al final los hermanos mataron a él y a todo el pueblo de Siquén. En la Biblia encontramos, por ejemplo, la historia de Amón y Tamar, entre otras historias. Encontramos de David y Betsabé. O sea, es necesario ese tipo de enseñanzas, es necesario tocar esos temas dentro del programa, con el permiso de los padres, pero siempre en el púlpito, porque esa información es importante y debemos, antes, como te digo, muchas cosas han cambiado en la iglesia, porque quizás lo hemos permitido, pero antes se reunían los jóvenes, a los varones, a las niñas, se hablaba con respeto, se buscaba personas apropiadas, se le decía las consecuencias. Recuerdo mucho una hermana, invitaron una hermana y un hermano. La hermana dijo, yo me casé con alguien que no era de la iglesia y ella contó su experiencia. Creo que la mayoría de mis amigas que escuchó esa experiencia, ellas, ellas no volverían ellas no volverían a cometer ese error. Luego invitaron a un hermano que él contó, ¿no? Que él se casó con alguien que no era de la iglesia adventista y todo lo que el pobre pasaba, ¿no es cierto? Y se invitaba así personas que eran realmente, daban su testimonio, las cosas que habían pasado, y ellos venían y contaban. Invitaron una persona que había sido homosexual, una persona que había sido lesbiana, y esos temas eran claros y profundos. Y es necesario. Los temas no son para asustar, son para que el niño piense y tome decisiones importantes. Ahora en una época cuando no podemos confiar en nadie, ¿verdad? La educación de la sexualidad y los padres como primeros educadores la educación de la sexualidad es el desarrollo armonioso de las actitudes sexuales del varón como hombre y de la hembra como mujer, según el plan de Dios. Incluye no solamente el conocimiento fisiológico, que también el niño tiene que conocer para qué sirven sus órganos, sino la sexualidad y los valores morales que deben regir la conducta de hombres y mujeres creados a la imagen de Dios. En un seminario que yo llevé en la Universidad Adventista, el profesor nos decía que en Alemania se contaban historias, los cuentos que los hermanos Grimm redactaron. Por ejemplo, contaban la Caperucita Roja y el Lobo. Mucha gente dice que estos cuentos no deben verse de los niños adventistas, pero ellos usaban estos cuentos para enseñanza moral. Enseñaban a las señoritas que iba a llegar a una edad donde iba a ser peligroso encontrarse con un hombre que sea como el lobo. Y ese rojo significaba la virginidad. Él dio muchos ejemplos, pero yo siempre pensé, me gustó lo que él dijo, que a veces esos cuentos eran para una enseñanza moral. Y efectivamente, en los diferentes pueblos y culturas se usaban ciertos tipos de enseñanza en cuanto a la moralidad, pero nosotros ahora vivimos en una época diferente porque hoy día nosotros sabemos que el mundo ha dado tantos giros en cuanto a la sexualidad y tantas marchas hay, pero realmente ¿dónde estamos nosotros instruyendo a los niños en cuanto a la sexualidad? Lo importante es desarrollar el desarrollo físico. Al niño, cuando el niño va creciendo, tú le debes estar enseñando a preparar al niño para experimentar los cambios corporales en cada etapa de su vida, ¿verdad? Porque como te digo, a veces depende de los padres. Los padres, ellos no aprovechan el tiempo
no aprovechan los cambios cuando los niños van creciendo, ¿verdad? Los niños van teniendo cambios en su corporal que los padres deben aprovechar. También debe haber un desarrollo psicosocial, encauzar el interés natural de la sexualidad para que adopten relaciones saludables en la familia y en la sociedad. El niño tiene que estar preparado para las cosas que observa. Si ve dos hombres, por ejemplo, cuando yo llegué la primera vez a Estados Unidos, fui para Nueva York en una de las primeras visitas que hacía y me sorprendí ver dos mujeres tomadas de la mano y dos varones en plena calle. Para mí, en mi país eso era muy escaso, no se veía así. Yo me quedé sorprendido. Pero es necesario encauzar el interés natural de la sexualidad para que adopten relaciones saludables en la familia y en la sociedad. Porque al niño le va a tocar llegar a una casa de una pareja de homosexuales. Inclusive hay gente dentro de la iglesia que es muy dura con la gente homosexual. Nosotros tenemos que verlo como hombre y como mujer. El término gay y lesbiana no está por lo menos en mi vocabulario, no. Cuando veo una lesbiana la veo como una mujer, la trato como una mujer. Y si veo un hombre gay, lo trato como hombre, no lo puedo tratar de otra forma. Y eso es bien importante. Los niños necesitan realmente saber tratar a las personas como son, porque ellos se van a relacionar en el futuro o en el presente, se pueden desarrollar con personas, ¿no es cierto?, de diferentes ideas y diferentes pensamientos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Que tenemos que tomar tomar con mucho empeño estos temas y poder nosotros desarrollarlos eh, como están. Ahora, es importante también el desarrollo moral, enseñarle los valores para la vida, enseñarle a usarlo con responsabilidad. ¿No es cierto? Dios no espera que un joven de la iglesia cuando crezca se aproveche de las muchachas que no son adventistas, ¿no? Ni que alguien de afuera eh, que no es adventista se aproveche de la muchacha de la iglesia. Hay que reconocer la sexualidad como un don de Dios. Hay una diferencia entre sexualidad y sexo, ¿verdad? Yo una vez tomé un taxi, le digo, lléveme hasta, y le di la dirección de la iglesia, y el taxista me dice, ¿sabe qué? Yo voy a venir a la iglesia. Y yo le digo, ok, puedes venir a la iglesia, nosotros reunimos los sábados, los viernes, y él me dijo, no, yo quiero venir porque sabe que las mejores muchachas que hay es eh, entonces le digo yo, entonces le digo, no, yo quiero venir a la iglesia para conocer las muchachas, porque las mejores muchachas que hay son las de la iglesia, las de afuera son un dolor de cabeza. Entonces eso es para que tú observes el pensamiento que a veces tiene la gente de afuera, y es verdad, a través de los años crecí en la iglesia adventista, muchos muchachas tristemente se casaron con jóvenes que no eran de la iglesia, porque los jóvenes, los de afuera buscaban muchachas de la iglesia porque eran más, eran, ma- eran, eran buenas personas. Y eso hay que tener en cuenta, ¿no? A veces los padres por eso deben ser muy precavidos, estar preparados, tocar los temas, decirle, mira, ¿qué pasaría si te casaras con alguien que no es adventista? Por supuesto que los matrimonios adventistas tampoco son 100% perfectos, pero por lo menos tú estás con alguien que ora a Dios, que lucha, entonces hay que uno tiene que conocerlo. Hay que llevarse muchos seminarios antes del matrimonio, pero nosotros no estamos hablando ahorita de matrimonio para niños, pero estamos preparando al niño para ese camino, ¿no es cierto? Entonces el niño tiene que saber valorar qué es más importante, estar cerca de Dios o estar lejos de Dios. Y cuando los niños tienen 14, 15, 16 años, ellos empiezan a tener los novios. Entonces es importante que tú lo consideres, ¿verdad? Es importante tomar esa edad. Antes, cuando yo estaba en la adolescencia, si una jovencita o un joven trae una novia no adventista a la iglesia,
el pastor y la junta hablaban con la familia, le decían que ellos no podían tener esa relación en la iglesia. Entonces es importante, eso era antes, ¿no? Hoy día se permite. Inclusive hace algunos años una de las maestras de la clase de niños, era una adolescente, tenía un novio y no era dentista, entonces le digo, tú no puedes ser maestra. Los papás vinieron a hablarme porque ella quería ser maestra y le digo, no, me decía el papá, ella lo va a conquistar y lo va a hacer que se bautice. 3 años más tarde, ella salió embarazada del muchacho y ella misma le escribió una carta al pastor diciéndole que la borrara porque estaba embarazada. Y entonces se casó con el muchacho, hoy día no están en la iglesia. Entonces uno tiene que enseñar, ¿por qué? Saber usar el tacto, ser claro y el tacto. Mientras vivas en esta casa, tus relaciones sentimentales tienen que ser con personas de la fe, de tu iglesia, ¿verdad? Y mostrarle casos de personas que no han tomado buenas decisiones y les ha ido mal. Tristemente no conozco ninguna persona adventista que se ha casado con otra y que sea feliz. Y eso es muy bien importante. eh, Siempre tienen un problema, ellos mismas, a veces yo uso las experiencias de estas amigas y hermanas muy queridas por mí, ellas cuentan que a veces tiene que venir con un borracho, dormir con un borracho, ir a las fiestas que el esposo le pide y otras cosas que no te las puedo mencionar en este video, pero son así, la enseñanza el, se empieza desde el hogar, por eso los padres tienen que tocar esos temas mientras se van presentando, mientras van tocando, las películas que observan, es verdad o es mentira, esto es verdad, nadie en 24 horas puede ser como en la película Titanic, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los obstáculos que existen entre los padres cuando hablan de la sexualidad? Por eso es un tema este es un tema que no es polémico, pero tiene que ver una conversación de adultos, de gente adventista, de gente, porque a veces los padres, la mamá puede ser adventista, el papá no, ¿verdad? Y te digo por qué es importante, porque a veces cuando los niños, y he crecido en la iglesia adventista y te lo digo por experiencia, he tenido amigos que son muchachos que han crecido en la iglesia y cuando tenían 14, 15, 16 años el papá lo llevaba a prostíbulos. El papá no era adventista. Entonces, ¿cómo llegar a eso? Entonces, algunos de ellos nos contaban lo que habían pasado, ¿cierto? Porque el papá los llevó, ustedes ya tienen edad, ¿verdad? Y entonces, cosas como esas suceden. Es porque y si yo digo, si los pastores hubieran tocado esos temas, ¿no es cierto? Si los pastores hubieran tocado esos temas, y no solamente los pastores, sino nosotros mismos en Conquistadores, en la sociedad de jóvenes, que son los departamentos con los que hemos trabajado, porque tenemos 5 departamentos que trabajan con los niños, la Escuela Sabática, Aventureros, Conquistadores, la Sociedad de Menores y la Sociedad de Jóvenes. Esos son los 5 departamentos que trabajan los niños. Pero si el sermón del sábado hubiera tocado estos temas, quizás muchos muchachos no habían pasado por malas experiencias. Y a veces los obstáculos son porque el tema les resulta muy difícil de hablar, por supuesto, porque la información es poca, ¿cierto? La información es bien poca. Entonces los padres necesitan leer más. Había un libro que nosotros leíamos, era y muy antiguo, que yo no sé si todavía está en circulación. Dice El joven moderno y el sexo, la joven moderna y el sexo. Y eran temas que se hablaba todo en cuanto a la reproducción y a los cambios físicos que había entre el hombre y la mujer. Ahora, a veces uno de los obstáculos es que la persona que va a hablar se siente involucrada en cuanto a su propia vida sexual. Los padres se sienten involucrados por la experiencia sexual que ellos han tenido. Ahora, esto es importante porque los padres pueden contar su experiencia. Mira, yo a tu mamá la conocí en la iglesia, oramos, nos conocimos, tuvimos planes, planificamos. Y eso ayuda a hablar, porque el niño le ve resultados dentro de su casa. Tú estás viviendo en un hogar donde la mamá y el papá se respetan,
tenemos problemas económicos, tenemos problemas a veces, pero nosotros sí estamos ahí juntos. El niño no ve que su papá se escapa con la vecina o con la tía o con la prima o por ahí, y la mamá tampoco, porque eso tiene una influencia. A veces consideran el tema de la sexualidad como algo secreto, como si fuera algo militar. No, si tú no le enseñas a tu niño, si tú no tocas ese tema, alguien lo va a hacer y como te digo, lo va a hacer de mala forma. A veces se teme destruir la inocencia de los niños. Claro, a un niño de 5 años no le vas a hablar de la relación sexual. Como un profesor teníamos en la Universidad Dentista que una vez una de sus hijas le preguntó, una niña, le dijo, papá, ¿qué es un hombre desnudo? Y el papá se quedó sorprendido. Y entonces el papá fue, se quedó en short, se sacó la ropa, se sacó las medias. Este es un hombre desnudo. Ok, le dijo, entonces no más. Luego el papá le preguntó, ¿por qué le preguntaste eso? Oh, entonces porque la niña había escuchado la conversación de unas personas y una le decía que ese hombre estaba desnudo y se había quedado con esa duda. Ahora el padre no le dijo desnudo, no le hizo los detalles, simplemente le mostró lo que era desnudo y la niña comprendió simplemente así. El niño no entiende, a veces creen que el niño no entiende, pero el niño sabe. La televisión te habla mucho, las caricaturas, ¿no es cierto? Entonces no crean que el niño no es inocente. Alguien decía hace muchos años, el niño que crece en la ciudad es más abierto que el niño que crece en el campo. Pero ahora con la tecnología, con el internet, se ven muchas páginas donde los niños encuentran una información negativa. El niño lee historias, hay películas, hay canciones, hay lo todo. No hay nada ya que la imaginación no puede hacerlo. A veces se piensa que el niño es muy pequeño. Claro, el niño es pequeño, no le vas a hablar a un niño de 5 años sobre el sexo, pero tú le puedes hablarle al niño sobre, eh, si te pregunta cómo es una niña, cómo es un niño, a través del dibujo, a través del dibujo. El obstáculo siguen los patrones familiares, a veces también otro de los obstáculos es que ellos siguen los patrones que tenían sus papás. Si, a veces ellos quieren Ellos a veces quieren seguir la que la mamá le seguía la tradición, ¿no? Siguen los patrones familiares, como era mi abuela, como era mi mamá, así se sigue ese patrón, pero no, hay cambios. Hoy día más que nunca el niño está viendo y se le está enseñando que él debe aceptar toda inclinación sexual a través de la televisión, a través de los libros, a través de la experiencia de los deportistas, de los atletas, de los actores, de las películas mismas. Entonces tú tienes que darte cuenta que eso de seguir los patrones no es lo más correcto. Otros obstáculos es que en mi casa nunca me hablaron a mí de eso, ¿no? Yo como hablan a mi hija, tengo una vergüenza única. A veces se dice que tampoco delante de los niños se habla de la sexualidad. Entonces vemos que se ha creado un muro inquebrantable que los padres tienen miedo, tienen temor de abrirle la mente y que el niño experimente. Por eso es un proceso, de información se empieza con una planta, la reproducción de la planta y flores, la reproducción de los animales y luego la reproducción humana, para que el niño se vaya familiarizando con el vocabulario. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Otros también obstáculos que existen es que piensan que van a estimular el sexualismo, el sexismo desde temprana edad. O sea, tú le das a tu niño cómo se tiene un bebé y crees que mañana el niño va a hacerlo con una muchacha. A veces se cree que se hacen machos o feministas o estimulan la diferencia de sexos que viven en constante oposición y no complementario. Y eso es bien importante tener en cuenta, ¿no? El hombre no es superior a la mujer, ni la mujer es inferior.
somos iguales. La mujer fue creada de un hueso del corazón para estar siempre cerca del hombre. Entonces tienen que ustedes darse cuenta de ese factor. eh, de ese factor tienen que darse cuenta para que ustedes cuando tengan que hablar de ciertos temas, ¿verdad? A veces los padres, otro de los obstáculos es que tienen miedo. Otro dice, mi hijo no ha preguntado. Entonces, preocúpate, porque el niño ya va a tener 12, 13, 14 años y no te pregunta a ti, pero le pregunta al amigo o lo consulta en Google, ¿verdad? Hace algunos años hubo un caso en una de las iglesias. eh, eh, vin- vin- las niñas tenían 12 años, ¿no es cierto? Y el desarrollo físico parecían de 16. Entonces, dos hermanas que no eran casadas fueron y dijeron, ya, las niñas hay que hablar de noviazgo, todo eso, ¿no? Las niñas tenían 12 años. Y cuando a mí me preguntaron, dije, las niñas tienen 12 años. No, que ya hay que hablar, porque mira, ya están desarrolladas y todo. Bueno, no sé a quién invitaron porque yo no aprobé eso. Y las niñas vinieron, le hicieron un desayuno, vinieron los niños y las niñas de 12 años y les hablaban del noviazgo, matrimonio, y eso fue un tema grande. Al final de la reunión, todas las niñas, como le dijeron que podían tener novios, porque ellas lo tomaron así el mensaje, todas salieron teniendo novio, menos mi hermana. Entonces, los padres se quejaron. Claro, los niños no habían preguntado, pero el crecimiento físico que ellas mostraban de ser una muchacha de 12 años para tener 14, 15 años, no era la madurez mental. O sea, tiene que tener cierto cuidado. Hubiera sido mejor que hablaran de la ropa, de los cambios del periodo de menstruación, de las eyaculaciones seminales, pero al tocar el noviazgo y matrimonio, era lograr que ellas den un paso más adelante. Tienes que ser prudente. Y todo seminario que quieras hablar de la sexualidad, tú tienes que tener el permiso de los padres, para que los padres sepan. Entonces la información se tiene una conversación con los padres. ¿Verdad? Las preguntas a veces de ellos a veces se cree que las preguntas que ellos tienen no van a responderlas todas, pero sí tienes que responderlas todas. Recuerdo hace algunos años había un hijo de una hermana que tenía 14, 15 años y se había enamorado de unas niñas que no eran de adventistas, pero vivían cerca de mi casa. Y lo encontraba yo besándose y entonces un día me acerqué a la hermana y le dije, hermana, veo que tu niño está mucho por donde yo vivo y está con unas muchachitas que no son adventistas. Y me dijo, hermano, no piense mal, son niños, son amigos. Bueno, ok, yo solamente te lo decía porque, bueno, porque yo conozco a esas muchachas y no aman a Dios. Solamente te lo digo eso. 4 meses más tarde, la hermana se desmayó en la iglesia. Entonces le buscaron alcohol y él reaccionó y entonces le preguntaron qué había pasado. Y era que una de las muchachitas de que andaba con el joven salió embarazada. Y entonces la hermana me dice, ¿y por qué tú no me dijiste? Yo te dije, pero tú me dijiste, no te preocupes que son amigos. Tristemente, y el niño tenía preguntas. Ese muchacho estaba en la clase casi de los jovencitos y él preguntaba si se podía o no podía, pero no le contestaban las preguntas. Pues yo escuchaba a veces las preguntas que él hacía y le respondía. Pero como él veía y ya le había dicho a su mamá las cosas que había pasado, él no lo tomaba bien. Y bueno, tristemente hoy día es un hombre de unos 28 años. Se fue de la iglesia, la mamá todavía va sola, va con los nietos y ha tenido una vida muy difícil. La esposa no tenía principios cristianos y entonces eso afecta. ¿Por qué? Porque no se toca el tema apropiadamente. Cuando hay preguntas, cualquier tipo de preguntas, no solamente sexualidad, cualquier tipo de preguntas, lo mejor es que siempre el padre, el líder, el maestro, el pastor deben responder, si no otra persona lo va a hacer equivocadamente.
A veces también otro de los obstáculos que existen es que creen que el tema tiene la misma importancia para el niño que para el adulto. Como te digo, a veces los niños preguntan, como esta niñita le preguntó, mamá, ¿qué es un hombre desnudo? Papá, ¿qué es un hombre desnudo? ¿No? Entonces no es todo un detalle de todo. No es en sí la malicia, sino hay que responder cosas sencillas. Por ejemplo, en este mes de diciembre, una niña me preguntó cómo Jesús estaba en el vientre de María. Y Jesús es grande. Entonces le dije, Jesús hizo así chiquito y se colocó dentro del vientre de María. Así, no dije más. Ya, simplemente así. Niño de 8, 9, 10, 11 años, se hizo chiquitito y se colocó dentro del vientre de María. Así. Ahora, yo no detallé que el Espíritu Santo le hizo sombra, ni que María estuvo así o así, no. Simplemente así, se hizo chiquitito y se colocó dentro del vientre de María. Así, no toqué más. El niño que lo que quiere es información, está en busca de su identidad, no hay morbosidad en las preguntas que hace. Ahora, tienes que darte cuenta de muchas cosas que los padres no consideran. Es que a veces el niño en la calle observa, el niño observa a través de la ventana, observa las películas, porque todos hemos sido niños, todos los que ustedes están viendo este video han sido niños y han visto las escenas de las películas. Y como niño te preguntabas qué está pasando ahí, ¿verdad? A veces tú estás mirando por la ventana y observas una pareja, estaba en la escuela, tú eras pequeño, veías las parejas más grandes, ¿verdad? Yo recuerdo de niño, me quedaba en la casa de mi tía y salía afuera y observaba, porque era niño, y observaba a dos parejas, una pareja de novios, que estaban, por poco tiraban abajo la pared de la casa. Yo decía, pero ¿qué pasa? ¿No? Y siempre observaba a la misma hora, eran las 7 de la noche. Y entonces en la puerta estaban que se comían, que dentro de poco tiraban abajo la pared de la casa. Y uno pregunta, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué están haciendo? Porque son cosas que uno de niño no entra en su imaginación. Mis papás eran muy reservados. Y mi tía era soltera. Mi tía nunca se casó. Y entonces yo le contaba a mi tía, mira, yo vi esto, y esto, y esto, y esto. Y mi tía me decía, ¿tú estás seguro? Sí, tía, entonces la próxima que yo vea te voy a llamar. Y entonces mi tía vio. Y mi tía me respondió de lo más saludable. Ellos son novios, se están besando, se están conociendo, pero esas cosas no se hacen afuera, se hacen en la sala cuando está con la mamá. Porque ahí eso era, que ahora que yo estoy grande te puedo decir las cosas que veía. ¿No? Y no te digo más detalles porque me tocaba y era las 7 de la noche. Y lo interesante es que ellos no se percataban que había un niño de 8 o 9 años que estaba observando eso. Y yo no sabía qué pasaba porque tenía 8 años. Y lo que veía en la televisión no era comparación de lo que el niño ve. Pero como te digo, a veces es necesario una respuesta prudente, una respuesta sabia. Y te digo, mi tía, cuando yo la visitaba, ella a las 7 de la noche empezó poco a poco a no dejarme salir. Por supuesto que en la casa de ella tenía rejas y yo salía en la parte para respirar y mirar la noche, pero no era que tampoco andaba vagabundeando. Pero esas cosas uno tiene que darse cuenta porque alrededor, como te digo, tú no sabes si va a llegar a la casa de una persona que está en la otra habitación. Está jugando en una habitación con el hijo de él y se va a la otra habitación donde hay dos personas que están haciendo algo. Entonces, ese es el punto. Tú tienes que preparar a los niños para que en el lugar donde se encuentre, tienen que ser leales amigos de Dios. ¿Tú crees que Daniel en el palacio no veía las esclavas con los príncipes y todo? ¿Tú crees que eso no veía? Pues sí, sí, yo estoy seguro que sí veía a José. ¿Qué le pasó a José en Egipto? Y él responde, no puedo desobedecer los mandamientos de Dios. Entonces, tú como padre tienes que preparar a los niños y saber responder las preguntas, porque alguna vez va a llegar en una situación complicada porque todos alguna vez la hemos pasado.
Aquí nadie puede decir a mí esto no me pasó, ¿cierto? Satanás quiere arruinar la vida de los jóvenes y los adolescentes y si ellos, las niñas salen embarazadas o los jóvenes usan su cuerpo indebidamente, se alejarán de los caminos de Dios. ¿Cuáles son las ventajas si un padre, una madre, un líder conversa con los niños? En el hogar se puede educar individual y naturalmente. El padre puede tener conversaciones con su hijo mientras éste va creciendo, mientras éste se va desarrollando, a través del ejemplo. A través del ejemplo se puede desarrollar. Se pueden aprovechar las experiencias del diario vivir. Decirle, mire, papá y mamá se conocieron en la iglesia, eh, conversaron, se conocieron, decidieron formar un hogar donde Dios es el invitado. Querían tener niños como ustedes, nos respetamos, nos amamos, ¿verdad? Los padres conocen a sus hijos mejor que nadie. Aunque yo tenga la mejor didáctica, aunque yo tenga el tema mejor preparado, los PowerPoint, los padres conocen mejor a los hijos. Por lo tanto, saben cómo llegar a ellos. Los conocen de los pies a la cabeza. Y por eso algunos hacen los locos, ¿no? Los padres enseñan valores morales mediante el ejemplo, como hemos dicho, ¿no? Los padres tienen la oportunidad de agotar a sus hijos en el desarrollo de un carácter noble que se ajuste a las normas cristianas. El padre tiene la responsabilidad. O eres un padre como David, que agarró y le dijo a su hijo abusó de su propia hermana y se quedó callado. O eres alguien que pone disciplina y fuerza. Cuando Rubén se acostó con la criada de su padre lo destituyó de su primogenitura, porque había cometido un error. O sea, tú tienes la oportunidad de usar el conocimiento para que el niño pueda tener algo noble, justo, que se anorme a las normas cristianas. A veces los padres, y te voy a decir aún dentro de la misma iglesia, porque he crecido y he visto muchos padres que son muy liberales. Y te digo, no te asustes por los padres liberales adventistas. Asústate por aquellos padres que no son adventistas, que son amigos de tus hijos y que esos sí son peor, súper liberales. En la escuela adventista, lo conté en un seminario anterior, llegó una pareja, 4 niños llegaron, sí, 4 niños llegaron. Ellos eran hijos de un médico muy famoso en mi país. Y tenía buen dinero, tenía una casa preciosa porque yo fui uno de los alumnos de este matrimonio. Y cuando llegaron, tenían unas caritas que todo el mundo decía, son unos hijos de Dios. La directora, que en paz descanse, decía, eran unos niños de Dios. Los vamos a ganar para Cristo y nos dijo a los maestros, nos reunió, nos dijo, vamos a ayudarle, estudios bíblicos, que por aquí, por allá, y bueno. Resulta que uno de los niños, llegó a mi grado y entonces el niño, hubo un cambio en la conducta sexual de los niños de mi clase. Los conversaban mucho acerca de novio, novia. Yo decía, pero qué raro, porque estos niños también tan solo tenían 10, 11 años. Entonces, un día, parte del trabajo en la escuela adventista era visitar los hogares de los padres para darles consejos, invitar a estudios bíblicos. Y yo tenía la costumbre siempre, si tenía 40 niños, visitaba un niño por semana y en 10 semanas tenía todos los niños visitados. Y llegué a la casa de este doctor, por supuesto que uno avisa, no voy a llegar a las 3 de la tarde. Y yo llegué y me encontré con otro niño del mismo salón, que parece que el niño lo había invitado. Y entonces estaban viendo un libro. Y el niño le estaba explicando, pero el vocabulario era hijo de un doctor, por supuesto, ¿no? Y se espera que un niño tenga un conocimiento, pero era un libro del libro de Kama Sutra.
Era un libro de las poses sexuales. Yo siempre había escuchado ese libro, pero nunca lo había tenido en mis manos. Y el niñito de 11 años lo detallaba todas las poses sexuales. Yo estoy dando este seminario a personas adultas. Me quedé tan perplejo de que un niño dijera todas las poses y cómo era. Y ahora yo entendí dos cosas. Porque mis niños de un año a otro habían cambiado tanto, era por el informe, porque muchos de esos niños habían llegado a la casa de él. Así que, y la segunda razón me sorprendí. Bueno, conversé con los padres, pero no le toqué el tema, por supuesto, porque yo estaba en shock. De que un niño de 11 años me dijeron que sí, que ellos amaban a sus hijos y que eran un ejemplo y que tocaban temas de esto. Pues yo dije, bueno, tocar temas está bien, pero esto ya fue una exageración. Y el libro lo tenía el niño. Así que, bueno, regresé a la escuela, hablé con la directora, le dije lo que había visto y me dijo, poco a poco hay que ganarlos para Cristo. Bueno, genial. Pero yo hice algo más que a ella nunca se lo le pedí permiso. En una reunión que estuvieron todos los padres, nombré los padres que se tenían que quedar y le dije, mire, yo aquí dejo de ser maestro adventista, quiero que me vean como un hermano de la iglesia. Tengo un problema y esta es la experiencia. Encontré un niño, le dije, encontré un niño de la iglesia adventista que estaba ahí viendo el libro de Kama Sutra y yo me sorprendí muchísimo. Entonces los padres me dijeron que sí, que ellos sabían porque los niños le habían contado. Entonces le dije, mejor es que nadie vaya a esa casa por precaución, pero porque sus niños le están enseñando cosas que todavía no es la edad, pero ustedes ya tienen que ir preparando. Un año más tarde, porque el niño pasó a high school, el hermano mayor era muy inteligente, tenía los primeros lugares. En realidad toda esa familia tenía buenos los primeros lugares. Y no tenían tercero, segundo, pero ahí estaba entre los primeros lugares. El muchacho había estado abusando durante los 3 años que habían estado en la escuela, casi 2 o 3 años. Habían estado abusando de las muchachas de la escuela. Él las invitaba a la casa. Le decía, mira, todo esto es mío. Yo te amo. Mis padres no se van a oponer. Quiero que seamos más que amigos. Te prometo que quiero una cosa seria contigo. Y entonces terminaron durmiendo juntos. Si no era ese mismo día, era a los días. Tristemente, y lo digo tristemente, una muchachita que sus papás hacían grandes sacrificios para que estuviera en una escuela dentista, para que recibiera una instrucción. Llegó a estar, él la puso en la mira, porque la muchacha era muy bonita. Y él la llevó a la casa y la muchacha tuvo una reacción, porque ya estaba sin la blusa y salió corriendo sin blusa. Llegó a la casa de una hermana, pero ya no volvió nunca más a estar bien de la cabeza. Le afectó demasiado su tensión nerviosa. Cuando la directora escuchó esta historia, porque ella se le vio muy comprometida, llamó al doctor y a la esposa del doctor. Y ellos le dijeron algo que ella tuvo que aprender. Mi hijo es un excelente muchacho. Yo no le prohíbo nada. Mientras sea un buen alumno, él puede hacer lo que quiera, inclusive esto. Y él sabe tomar sus precauciones. Así de simple. Por eso te digo, ¿no? Una de las ventajas de cuando los padres hablan es que hablan al corazón de un hijo. Vivimos en una época donde estas cosas son ahora tan normales, ¿verdad? Tan normales, pero nosotros tenemos que enseñar. Si a tu iglesia llega un niño eh, con ropa de mujer, no lo critiques, porque eres tú que no has hablado lo que es correcto. Los padres no han tocado ese tema. Si el niño llega con los cabellos pintados, uñas negras,
o qué sé yo, o es porque los temas no se han tocado ni en casa ni en la iglesia. Cuando se toquen esos temas, entonces el niño ya va a saber tomar una decisión, ¿verdad? Y es, como te digo, la vida no podemos, cuando uno enseña un tema, tenemos que ver que enseñamos para toda la vida, a nivel social, a nivel psicológico, a nivel sentimental, todo eso influye, tiene una influencia poderosa. Dice Elena de Juan, padres, a vosotros os toca preparar hijos para ser útiles en esta vida en el grado más alto y compartir la gloria final de lo que ha de venir. Es un crimen que las madres continúen en la ignorancia en cuanto a los hábitos de sus hijos, si son puros que continúen siéndolo, fortalecer sus mentes juveniles y prepararlos. O sea, depende de los padres. Ahora, como te digo, a veces eso que no, yo no sé, que no sé cómo tocar ese tema, que el niño no ha preguntado, que tengo miedo que se le abra la mente o que se vuelva muy liberal. Esos temas, esos miedos son infundamentados. Si tú no le vas a dar una información correcta al niño, alguien se la va a dar en una forma equivocada, aún dentro de la misma iglesia. Por eso, cuando hemos hablado sobre estos temas, no debemos confiar en nadie. Cuando tú vas a presentar este tema, debes haber tenido una conversación con los padres. Decirles, se va a tocar este tema de este punto de vista adventista y nosotros queremos que ustedes nos apoyen. Ustedes también deben tocar esos temas con los niños y adolescentes. Ahora que hay tantas marchas, que hay tantos libros, que tantas experiencias. Hace poco yo vi en una de las noticias que un drag queen estaba leyéndoles libros en una biblioteca en Nueva York y yo me sorprendí y decía, ¿cuántos de los maestros, de los líderes que estamos aquí, estamos hablando sobre el tema de la sexualidad? Porque el niño lo va a aceptar, porque es lo que la maestra le está hablando. La maestra le está leyendo un libro donde le dice, Juanita tiene dos papás, uno hace el rol de mamá y el otro hace el rol de papá. Y eso es preocupante porque o Marcos tiene dos papás, uno hace el rol de mamá y el otro hace el rol de papá. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tocar estos temas? Usa la creación. Dios creó a Adán y a Eva. Los animales necesitan un león y una leona, ¿cierto? Y eso hay muchos ejemplos que debemos nosotros que presentar. En el tema de la sexualidad, los padres deben aprovechar ellos. ¿Qué recomendación debe ser? La información debe ser cuando el niño lo solicite, cuando se presente la oportunidad, ¿no es cierto? Cuando el niño va creciendo, tú tienes que tocar ciertos temas, ¿verdad? Porque tú ves los cambios. Tú ves una niña que está mirando al vecino, o a un niño de su misma edad, o tu hija ya tú ves que está en una edad que los niños la observan, ya tú tienes que pues, estar empezando a tocar esos temas, ¿verdad? También las respuestas deben ser claras, sencillas, con verdad. Tienes que actuar siempre con naturalidad, solicitar la ayuda a Dios mediante la oración para dar un consejo. Ahora, si una señorita viene a ti y una niña y te pide un consejo, dice, porque eso pasa dentro de la iglesia. Una vez vino una muchachita, tenía 15 años y me dijo que había un joven que no era de la iglesia que quería ser su novio. Y entonces ella me dijo, ¿qué debo hacer? Entonces yo le dije, mira lo que le pasó a Sansón y Dalila, ¿no? Entre otras historias, mira lo que le pasó a Betsabé y entonces le comencé a mirar. Historias así, mira lo que le pasó a la hija de Jacob, Dina. Entonces uno tiene que ver el presente y el futuro de las cosas que pueden ocurrir, ¿no es cierto? Y esto es bien importante. Dice, padres, ¿no? La educación sexual, por ejemplo, para los niños más pequeños, por ejemplo, ¿qué es esto? Los niños preguntan, ¿por qué yo no tengo? Son preguntas que tú tienes que decir, esto lo eres porque tú eres varón como tu papá. Esto no tienes tú porque eres mujer como yo tengo. Da sí, no tienes que decirle que esto entra o esto sale.
Simplemente así de fácil. ¿Qué es eso? La niña le pregunta a su mamá sobre el busto. Yo también voy a tener senos. Por qué tu mamá tiene si papá no tiene? O porque papá es hombre, papá no los necesita, ¿verdad? Porque la mamá cuida a los niños. Si soy mujer, ¿por qué no tengo las mamas como tú? Bueno, porque tú tienes 8 años. No las necesitas hasta cuando tengas mi edad. ¿Por qué esa señorita tiene el estómago tan grande? ¿O porque ella está embarazada? ¿Cuánto tiempo dura un bebé en el estómago de su mamá? 9 meses. ¿Cómo se hacen los niños? Ahí tú tienes que decirle, el papá te coloca una semillita dentro de la mamá y la semillita crece porque tú ya le enseñaste la reproducción de las plantas y de los animales. Así, ¿cómo salen los niños de ahí? ¿Duele mucho cuando nace un bebé? ¿Yo puedo tener un bebé? Son preguntas que los niños hacen y tú le puedes decir, no, tú no puedes tener un bebé porque primero tienes que ir a la escuela, cuando tú tienes que disfrutar tu edad, tienes que jugar, ir a la playa, después va a llegar una época cuando tú vas a poder tener un bebé y cuidarlo, ¿no? ¿Cuáles son las actitudes de los padres ante las inquietudes de los hijos? Muestra mucha naturalidad, o sea, no te controla tus nervios. Tienes que estar disponible en cualquier momento y circunstancia. Eh, responde de acuerdo a la edad y comprensión. O sea, ¿cómo se hacen los bebés? No, los bebés no se hacen. El papá tiene una semillita que se la coloca dentro de la mamá. Ya sí, no digas más. O sea, de acuerdo a la edad. ¿Verdad? Dígale siempre la verdad con prudencia. Permite que el niño te diga o explique lo que él sabe y te vas a sorprender. ¿No? Te vas a sorprender muchísimo. Muchísimo te vas a sorprender a veces porque los niños, a través de la observación que han hecho aún en la misma casa, pero de lo que han observado afuera, se lo pueden encontrar. Se puede encontrar con, con explicaciones como ellos lo han tomado. Entonces, por ejemplo, una niña le dijo una vez a su mamá, mamá, si me besa mucho, yo voy a tener un bebé. Y la mamá le dijo, ¿tú cómo sabes? Oh, porque yo le escuché al tío que le decía. Oh. Entonces, los niños a veces saben más de lo que tú crees. Siempre hay que utilizar un lenguaje correcto, sencillo y sin apodos. Y llama las partes del órgano como son. Pene, vagina, no inventes nombres que no lo son. Eh, usa libros e ilustraciones apropiadas que respondan a las preguntas. No digas más de lo necesario. No digas más de lo necesario. Estimula al niño que no pregunta. Preocúpate por aquellos que no preguntan porque son, como dicen, a veces los callados son más terribles que los saben. Y eso es bien importante porque el niño más callado, el niño que no expresa, no creas que no está aprendiendo. Puede ser que tenga otra información equivocada. Enseña a través del ejemplo. Papi y mami oran, papi y mami se conocieron, papi y mami se respetan, papi y mami decidieron tener 2 niños, papi, tú eres parte de nuestra alegría, tiene que ser con mucha naturalidad. La educación para los niños en la segunda infancia, como te digo, tú enseñas a través de las preguntas del crecimiento de la planta, le puedes, ¿qué debe saber el niño? Que la célula femenina fecundada es la base de la vida humana. Pueden aprender de qué manera se forman los animales. Pueden apreciar las maravillas del cuerpo humano, porque enseñar el cuerpo humano, los huesos, los órganos sexuales, ¿verdad? Le ayudan a un sentimiento de responsabilidad. Que hay animales que necesitan diferente cantidad de tiempo para estar listos para nacer, 9 meses. El papel de un padre en la concepción de un bebé, o sea que la mamá solamente va a tener hijos del padre, ¿verdad? Cómo nacen los animales, que el amor, el tiempo y el cuidado son necesarios para ayudar al niño a crecer y desarrollarse.
Y esto es bien importante y una responsabilidad grande. Cuando mi hermana tenía 14, 15 años, en la escuela le dieron un muñeco para prevenir la maternidad juvenil. Entonces ella traía el bebé, yo cargaba el bebé y entonces apuntaba cuando el bebé lloraba, porque ese bebé era una tarea que ella tenía que hacer. Ella no podía separarse de ese bebé. Y recuerdo que ella lo tenía y tenía que apuntarla cuando oraba, cuando lloraba, cuando le daba de comer y todo eso, porque el bebé estaba programado para eso. Y por supuesto que era un ejemplo y entonces ella no podía, tenía 14, 15 años, no podía tener ese bebé porque tenía una vida, el bebé lloraba, ella tenía que ir a ver porque iba a apuntar la hora y la tenía súper, súper loca con el bebé. Lo tenía que cuidar y entonces eso fue una gran terapia. También hay acciones, entre ellas las conductas sexuales, que deberían ejecutarse en privado para el bienestar de los demás y para modestia y autorrespeto. Cuando los niños tienen 12, 13, 14, 15 años y si puedes de los 7 años, los padres deben echar llave a la puerta de su casa, de su cuarto, de su habitación. Deben cerrarlo porque los niños están muy familiarizados en querer ver qué hacen los padres cuando duermen. Una cosa es importante que cuando tú brindes a cualquier edad, hay que decir a los niños que nadie puede tocarlos o acariciarlos, sus partes privadas, aunque sí la persona que procura hacerlo es conocida. Esto es bien importante porque previene el abuso infantil, el abuso juvenil. Acuérdate que es importante estar siempre pendiente, no te fíes de nadie. Por cierto, es bien importante, nunca hay que dejar a un niño solo con un solo adulto. Siempre tienen que haber dos personas adultas para que puedan protegerse ellos mismos. Y sobre todo esto de las caricias, porque acuérdate que eh, vivimos en un mundo de pecado y el abuso, la violación, ¿no es cierto? Aún de los niños varones es algo realmente bastante alto y bastante alarmante aún dentro de la iglesia adventista. Recuerdo que en uno de los seminarios que he llevado, porque he llevado con gente católica y gente evangélica y gente que no son de religión, he llevado estos seminarios, nos decían que en Egipto había en un área donde los hombres los hombres entre hombres se podían tocar y que eso estaba permitido. Y yo me sorprendía y la persona que lo estaba diciendo nos decía que eso no es malo que una persona se toque a otra persona. Entonces ahí es donde es el miedo, porque la información que estaba dando esta persona no era correcta. Por supuesto que entendía que no era una persona adventista, pero esa información que ella daba, le daba a los maestros que eso no es malo. Y eso sí es malo. Tocar a una persona, a un niño menor de edad, es un pecado y uno tiene que evitarlo. Especialmente aquellos niños que están en el baño y no saben limpiarse las nalgas, ningún maestro puede meter los dedos allí. Son los padres los que tienen que enseñar a los niños la limpieza de su cuerpo. Un maestro no puede o una maestra no puede meter los dedos en las partes íntimas del niño. ¿Por qué? Porque son sus partes íntimas y él puede llevar una información incorrecta. Algunas preguntas que los niños pueden hacer a esta edad. ¿Qué hace que los niños crezcan en el vientre de la madre? ¿Qué hace papá y mamá para que las celulitas se junten? Yo también tengo espermatozoides. Yo también tengo óvulo. ¿Cuáles son las relaciones sexuales? Si papá te besa, puede quedar embarazada. ¿Cómo viven los bebés en el vientre de la madre sin comer y respirar? ¿Qué son las relaciones sexuales? ¿Pueden los niños y las niñas también tener relaciones sexuales? Mira las preguntas que te pueden hacer. Hay algunas razones por las cuales el niño no pregunta. Por ejemplo, su desarrollo mental es muy lento. La información que él deseaba la ha obtenido de otras fuentes. Los padres eluden preguntas anteriores con respecto al tema, perdón. Los padres no saben, no quieren responderlo.
El niño está pasando por conflictos morales que molestan su conciencia y que no se atreve a hablar. Hace algún tiempo vi un video de una pareja de hermanitos, eran muy allegados, y el niño tuvo un cambio de conducta. Entonces la mamá no sabía, el papá tampoco, y la maestra de la escuela tampoco. Así que ellos estuvieron orando para que el niño hablara, el niño expresara lo que él veía, o qué era lo que le había afectado. Y resulta que él un día se escondió en el armario de su casa y queriendo ver a su hermano. Y resulta que el hermano tenía 13 años y venía un amigo de la misma edad y los dos se estaban besando. El niño estaba presentando problemas de sexualidad y el niño de 13 años, el hermano mayor. Y entonces eso estaba afectando la vida espiritual, la vida social del niño le estaba afectando. Y el niño mismo no hablaba hasta cuando llegó un momento cuando el niño tuvo que sacar lo que llevaba adentro. Y entonces el niño estaba pasando por ese conflicto porque su hermano estaba besando a otro niño. Y eso se hizo un caso grande, pero el niño eh, tuvo que ser llevado a un terapista, eh, alguien que tuviera que hablar con él porque le afectó muchísimo ver que su hermano de 13 años estaba besando con otro amigo de 13 años. Como te digo, tocar estos temas de sexualidad son temas de responsabilidad. Hay que hablar con los padres, el pastor debe tocar temas y esos temas tienen que tocarlos porque la gente necesita información y saber cómo llevar estos casos. También pueden ustedes ver un libro de fotografía de la familia, observar la naturaleza y los efectos, algún embarazo, nacimiento de la familia en el vecindario, ver qué imágenes pueden ver los niños cuando van ellos a dibujar, observar los animales del zoológico. Eh, Recuerda algo bien importante, que los juegos y la experimentación sexual son frecuentes en los niños de 4 o 10 años. Es normal, ¿no? Yo tengo un alumno en la escuela que siempre anda con las manos entre las piernas. Entonces, a la hora de dormir, digo, tienes que sacarte esas manos, no puedes tenerlas allí. El niño tiene una experimentación, el niño puede hacer comparaciones. ¿Cómo deben actuar los padres? No hay que sobresaltarse por darle énfasis exagerado hacer que el accidente quede grabado en la mente del niño como una experiencia sucia y terrible que luego será un factor inhibidor. Hay que actuar con naturalidad, hay que mantenerse tranquilos, no hay que hacer las cosas tan exageradamente. Conversar tranquilamente con el niño acerca del asunto, contestar sus preguntas y darle las explicaciones necesarias. Es necesario que el niño sepa por qué Juana está creciendo en la barriga, si tiene 14 años, ella podrá tener bebé. eh, entonces, todo ese tipo de preguntas uno tiene que conversarlas pacíficamente. No darle mucha importancia al incidente, no te preocupes tanto por la apariencia, sino por la importancia del incidente. Ayuda a los niños a encauzar sus energías hacia otras actividades o actuar en sabiduría, porque el niño, cuando tú le hablas estos temas, el niño, cuando se presente ese caso, él va a poder usar sabiamente el tiempo y las energías que le pone para las actividades. Bueno, quería decirles que este tema de la sexualidad es un tema muy amplio. Vamos a ver en otro seminario qué ejemplo podemos darle acerca de la sexualidad. Uno tiene que entender que los juegos y la experimentación sexual son parte de la edad, pero eso no significa que se va a permitir que un papá y una mamá sean así. Necesitamos tocar los temas. El tema a los niños que no preguntan. Usa fotos, usa el ejemplo personal, usa el desarrollo mental. Especifica qué son las relaciones sexuales si el niño lo pregunta. También hay que tener en cuenta algunas preguntas que el niño puede realizarlas y hay que saberle responderlo.
Empieza con la naturaleza, luego los animales y luego el ser humano para que el niño se adapte a los vocabularios. Lo mejor ejemplo es cómo llevar muñecos para que ellos sepan cómo nacen los animales. También es importante usar la tecnología para enseñar temas de gran interés para los niños. Es también importante que ser muy naturales en las cosas que hacemos, saludarlos correctamente, permitirle que el niño explique lo que siente y sobre todo no hay que decir más de lo que es necesario. Los padres tienen que tener cuidado, hay que saber responder prudentemente las preguntas, saber qué es eso, yo también tendré mamas, qué es esto, porque yo no tengo. Entonces son preguntas que por eso en cualquier edad los niños no deben estar íntimamente relacionados. En muchísimos casos, en la Biblia hay casos de hermanos como Amón, que se enamoró de su hermana Tamar y después que consiguió lo que él quería, la dejó a la pobre Tamar, ¿no? Y eso es bastante importante. También las recomendaciones que se tienen que dar en cuanto al niño debe ser solo, las ventajas que tiene de trabajar en un hogar adventista y también otra de las funciones que nosotros tenemos son los obstáculos que los padres a veces crean. Yo no puedo, yo no sé hablar, yo ya no voy a ir así infinidad de cosas que ustedes pueden hacer. Entre otras actividades, ustedes tienen que hablar a los niños sobre la sexualidad, sobre los obstáculos que ellos pueden tener, los miedos que pueden tener, ¿no es cierto? Pero es necesario tocar estos temas porque a veces les resulta a uno difícil hablarlo, ¿no? No tengan miedo, la inocencia de los niños no va a acabarse, siempre van a ser personas de valor, ¿cierto? Tener en cuenta el desarrollo físico o social, el desarrollo, y los padres deben ser las primeras personas que tienen, que deben dar una instrucción a sus hijos. Si no lo hace, alguien que no es adventista se lo va a decir y no le va a gustar. Y como esos casos tengo miles, ¿no? Como esta hermana que yo un día le dije, hermana, ¿sabes qué? Tú sabes que yo te quiero mucho, he visto a tu hijo con unas vecinas y lo que estaban ellos experimentando no era una cosa fácil y tampoco, les digo yo, las cosas que ellos están hablando son bien fuertes. Entonces tenemos que enseñarle valores morales, amonestar a los padres, advertirle en cuanto a sus conocimientos, realizar el gozo de servir y instruir a la sexualidad. También la otra parte que tenemos que considerar mucho es que tenemos que instruir, hay que es organizar, también es la organización en sí, la advertencia en contra de las consecuencias, resultar del gozo de servir a Dios y instruir con respecto a la sexualidad. Acuérdate que la sexualidad femenina es el desarrollo, la educación de sexualidad es el desarrollo armonioso y de las actividades sembrales como Dios las creó sexuales como hombre y varón. Tienes que explicar eso bien claro. El niño necesita comprender que el ser humano es una persona que realmente está a la imagen de Dios y por lo tanto necesita conocer su sexualidad y cómo prevenir los accidentes, ¿verdad? O los desastres, en este caso. Y recuerda mucho la instrucción de los valores porque tenemos que enseñar a los niños a desarrollar sus habilidades y sus encuentros con Dios. Quería decirte que muchas gracias por este seminario. Va a haber una segunda parte de este seminario donde se van a tocar temas y hay que tocar esos temas. Los padres deben saber que se va a tocar esos temas, qué temas van a desarrollar, invitar a un médico, pero que no, si invitas a una persona, tiene que ser una persona que realmente esté preparada 100%, sus pensamientos sean adventistas, porque si te buscas a alguien liberal va a ser una tragedia. Es como por decirte, como te digo, en una oportunidad una niña puso su dibujo y la niña estaba haciendo lo opuesto.
Entonces dijimos, qué raro que ella está haciendo lo opuesto. Y la niña había empezado a tomar y eso es muy importante tomar en cuenta acerca de la instrucción. Desarrollar en los niños valores y principios es un trabajo importante. Recuérdate que educar es instruir, es guiar, orientar, educar, modelar y dirigir. Instruir a los niños en su camino y aunque fueran viejos, no se va a apartar de él. Si tú no le das una orientación al niño, en cuanto a la sexualidad, va a haber una persona que lo va a hacer y no va a ser de lo más agradable para ti hacerlo. Tienes que tú dar la instrucción, saberlo tocar, saber compartir, saber elaborar actividades, planificar. Y recuerda que la historia del nacimiento de Jesús toca desde el desarrollo de la sexualidad se empieza del Génesis con el capítulo 1. No más que decirles, queridas maestras, queridos maestros, este es un trabajo bien, bien fuerte, es un trabajo eh, bien responsable. Los pastores a veces tienen miedo tocar estos temas, pero son los padres los que realmente necesitan saber que sus hijos son las personas más apropiadas, las personas que realmente están haciendo un trabajo excelente y necesitan ellos mucho refuerzo y mucha consideración. Tocar el tema de la sexualidad es un tema bien largo que abarca mucho tiempo. Necesitamos más tiempo, necesitamos más información y sobre todo hay que guiar a los niños con amor. Bueno, termino diciéndoles que muchas gracias